Voy a empezar. Claro. Bueno, ¿te recuerdas? Estábamos viendo la pastoral de la palabra. Es esta sesión y la última, que es la 15, están verdaderamente preciosas. Sí. Porque de alguna manera nos hacen conciencia. La última en el tema litúrgico, o sea, la celebración eucarística, la celebración de los sacramentos, nos hace conciencia como laicos qué es lo que estamos haciendo. Y como decía Susi antes, ¿verdad? La pastoral, pues básicamente la trabajan los sacerdotes, pero por lo menos nosotros sabemos cuando las cosas nos van construyendo, nos van ayudando, y cuando no, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Habíamos visto la primera parte de Uniendo Palabra y Vida, no sé si te recuerdas. No mucho. Sí. No me acuerdo. Entonces vamos a hacer un repasito para ir viendo lo que vimos la semana pasada. Vimos que tenemos que unir, debemos unir, ¿verdad? De acuerdo a Dei Verbum, que ves que esa Dei Verbum es Constitución de Vaticano II, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema de Dei Verbum es que de alguna manera esta palabra, que es una revelación de Dios, es decir, que en cada Eucaristía nosotros en la perícopa que se oye, la proclamación del Evangelio y de las lecturas, pues nosotros debemos descubrir qué rostro de Dios se revela, se manifiesta, ¿verdad? En ese texto. Decíamos hace 8 días, justamente porque eran las lecturas de la semana pasada, fueron tan difíciles en relación a Jezabel y luego en relación a esta mujer que ahorita no se me viene el nombre, que destruye a toda su familia para ella gobernar, que era la mamá de... Ah, sí, ¿verdad? Ya me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo la historia. Sí, y que separa al hijo y alguien separa al hijo del rey y lo guarda ahí por un tiempo, lo esconde. Bueno, pues vamos viendo en esas acciones, a pesar de la codicia, la ambición humana, vamos viendo en estos pequeños detalles la acción misericordiosa, amorosa de Dios que va acompañando a su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir descubriendo, no quedándonos solamente con una narración toda, porque Primera de Reyes y Crónica, Primera y Segunda Reyes y Crónica, pues va a entrar en ese estilo, porque va a ir contando todas las formas como los reyes han trabajado su monarquía. Hola Pini, buenos días. Cómo ellos han desarrollado pues su poder, cómo lo han utilizado, pero también vamos viendo cómo Dios va actuando y va desarrollando por pequeños actos de solidaridad, de compasión humanos, pues Él va desarrollando su historia de la salvación. Eso es lo que más o menos tendríamos que ir viendo, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, decíamos que para hablar de la palabra en la iglesia es necesario, pues, referirnos a la revelación que Dios hace, ¿verdad? Que se ha manifestado. O sea, básicamente, cada vez que nosotros escuchamos esas lecturas y la proclamación, lo que debemos ver y buscar dentro de la forma literaria que se está transmitiendo es esa primera manifestación de la palabra, ¿verdad? Que se hace en la iglesia, pues en la comunidad. Todos esos distintos acontecimientos que se van desarrollando, la creación, para contemplar las maravillas, el hombre mismo que es imagen y semejanza, Dios que da el don de la libertad y del libre albedrío, ¿verdad? Y que se supone que da esa libertad para hacer el bien. Decíamos hace 8 días que la inteligencia y la voluntad son 2 herramientas que da Dios al ser humano, y que la inteligencia o el intelecto busca la verdad y la voluntad busca el bien. Entonces, el libre albedrío tendría que ser, pues eso, ¿verdad? Buscar la verdad y el bien. Pero cuando aparecen estas historias en el pueblo de Dios, pues esas matanzas, esas pues codicias, ambiciones, el poder,
Entonces, y luego termina con palabra de Dios. Pues nosotros lo que tenemos que ver es que se está haciendo uso de ese don que Dios ha dado, y ha hecho uso, el libre albedrío se ha usado para el mal. Entonces, decíamos hace 8 días que el mal es ausencia de bien, ¿verdad? No estamos haciendo para lo que se nos dio, esa libertad. Entonces, veíamos que la palabra de Dios en la vida de la comunidad o de la iglesia, pues se va desarrollando por distintos acontecimientos. Y Vaticano, entonces con Dei Verbum, pues nos actualiza, nos va avanzando y devolviéndole a la palabra de Dios el puesto central que ha tenido siempre, ¿verdad? Porque la comunidad, la iglesia existe porque acoge esa palabra revelada, ¿verdad? Pero la acoge no para tema intelectual, sino para encarnarla, para vivirla y luego para transmitirla a los demás. Eso es lo que nosotros, por lo que existen las comunidades, por lo que existe la iglesia, pues para recibir, es depositaria de esta revelación y luego pues la transmite, ¿verdad? Entonces, esta palabra se transmite, los destinatarios obviamente son los creyentes, ¿verdad? Y se supone que llegan ahí para crecer en su fe. Entonces, eso es las asambleas litúrgicas. Pero para eso se necesita lo que hacemos, estudiarla, profundizarla continuamente, ¿verdad? Para irla comprendiendo cada vez mejor. Y entonces a lo largo de todo este tiempo, pues hemos encontrado que esta proclamación de la palabra es una llamada, ¿verdad? Una llamada para los hombres, para la humanidad. Eh, por eso se va como revelando, develando, manifestando, ¿verdad? Eh, y por eso el tema de la encarnación, que Dios mismo se hace humano para ir desarrollando esta realidad en la humanidad como modelo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que habíamos visto, unir los hechos y la palabra, desarrollar esa revelación de una manera progresiva, esa autorrevelación que Dios ha hecho, pues irla comprendiendo en las generaciones presentes y en las que vienen, y ver cómo Vaticano II ha puesto en un punto central esta palabra, ¿verdad? Que es Cristo mismo, que por eso se proclama, se estudia, se profundiza como base del reino de Dios. Eso es más o menos lo que habíamos visto hace 8 días. Y ahora pues vemos que es en este mismo tema de la palabra, vemos que la pretensión de Cristo en su historia ha sido la de decir quién es Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, quién es Dios, y manifestar así la vida a la que somos llamados, a la que estamos destinados. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que la revelación que hace Jesús es que Dios es Padre nuestro. Está claro que es Padre de buenos y malos, nuestro, de toda la humanidad, ¿verdad? Esa es la revelación que él hace, tanto en parábolas, tanto en su parábola vivida en la cruz, cuando perdónalos porque no saben lo que hacen, pues son los hijos del Padre que no saben lo que están haciendo. Hay una inconsistencia o inconsciencia de lo que realmente implica creer en esa palabra revelada, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario aquí. Este tema a mí me pareció como muy lindo, ¿verdad? Porque a veces no estamos tan claros de que Dios sale siempre al encuentro del hombre ofreciendo esa revelación que implica comunión, ¿verdad? Entonces el objetivo del estudio, el objetivo de
de profundizar en el tema no es tanto un tema intelectual, sino el encuentro, lo que decíamos, el intelecto busca la verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a eso, al encuentro con la verdad. Y cómo Jesús se revela a sí mismo como verdad, camino y vida, pues entonces el camino de la realización humana está en él, ¿verdad? Y en su palabra que revela. ¿Y eso para qué sirve? Pues para la salvación integral, ¿verdad? A la que todo ser humano aspira y que por sus limitaciones o por su contingencia no puede lograrla por sus propias capacidades. Entonces, ese es el objetivo y la pretensión de Jesucristo en la encarnación, ¿verdad? Realmente darnos a conocer cómo es Dios. Por supuesto que ya a estas alturas de lo que hemos estudiado vamos comprendiendo que la revelación se ha dado progresivamente. Entonces, cuando vemos eh, eh, la tradición ya vista con su manera de transmitir el mensaje de la revelación de Dios o al mismo Dios mismo con rasgos humanos, antropomorfismos, ¿verdad? Entonces, vemos la limitación, porque obviamente Dios no es un ser humano, ¿verdad? No es humano, pues el Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la tradición ya vista para hablar de él utiliza formas humanas. Lo tenemos que tener presente cuando la forma literaria habla pues que Dios se arrepintió, que Dios se está castigando, que Dios tiene ira, que Dios pues maldice, ¿verdad? Entonces vemos que es una forma muy humana de hablar de Dios y nosotros comprendemos que es una manera primitiva de comprender la revelación, que es lo que Dios ha manifestado hasta ese momento al hombre y es lo que el ser humano ha comprendido y transmite pues con su forma humana. Luego cuando avanzamos un poquito en la historia y entramos con la tradición eloísta, pues vemos que ya no se le da tantos rasgos humanos a Dios, sino más bien elementos naturales, ¿verdad? El fuego, la nube, el viento. Entonces vamos viendo también que se avanza un poco, ¿verdad? Luego también ya cuando entra la parte sacerdotal, pues ya vemos que el culto, la celebración, la liturgia, pues ya a Dios se establece una relación diferente, ¿verdad? Y pues claramente con Jesús, pues tenemos la revelación absoluta de que Dios es Padre, Padre bueno de toda la humanidad, que claramente no castiga a nadie, lo vemos con el hijo pródigo, ama a sus dos hijos de igual manera, a pesar de la insensatez de ambos, los ama igual, los acoge igual. Entonces vamos viendo esa revelación y tenemos que ir comprendiendo de que para entender el Antiguo Testamento tenemos que verlo desde Cristo porque somos cristianos, ¿verdad? Por supuesto, los judíos no tienen no aceptaron esa revelación de Cristo, entonces solo tienen la parte pues, del Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos estudiamos el Antiguo Testamento para comprender toda esa historia de amor que Dios revela a la humanidad, pero desde Cristo, ¿verdad? Que entonces aquí la resurrección viene a ser el tema central de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces vean aquí esta frase o esta síntesis que tienen de Karl Rahner, ¿verdad? Dice que si en Dios la palabra y la vida se mezclaron en la historia de su revelación, con la encarnación de Cristo, ¿verdad? Se mezcla la palabra y la vida. Podemos decir que la vida del resucitado es la última palabra pronunciada por Dios. Sí, no hay nada más que decir. Ya se dijo todo en Cristo, ya está revelado quién es Dios, cómo actúa, cómo se acerca al ser humano. Ya vimos las consecuencias de eso, ¿verdad? Ya vimos la parábola de Jesús, cómo él la vive, el sufrimiento, el dolor, desde Getsemaní
hasta que lo sepultan, pero luego vemos la respuesta del Padre resucitando. Entonces, esa resurrección es la última palabra pronunciada de Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús viene a ser maestro y modelo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, puesto que Dios ratifica con la resurrección toda la misión, toda la obra, todos los hechos y los dichos de Jesús, los ratifica con su resurrección, ratifica también la entrega de su vida hacia el Padre y a la humanidad, y con eso pues ya no hay ninguna cosa nueva que hay que decir. Así tendríamos que entenderlo. No sé qué tienen que decir al respecto. No, no hay, Yo creo que está bien claro. ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces sí, tenemos claro que el misterio pascual entonces es el que ha convertido la palabra del tiempo, ¿verdad? Ha convertido la palabra, podemos decir que el misterio pascual ha convertido la palabra del tiempo en palabra eterna. O sea, esa palabra que se dio en un tiempo es ahora una palabra para siempre, no cambia, ¿verdad? Y que esa palabra concreta pasa a ser ahora una palabra universal. Y esa palabra que la transmitió pues un amigo, un hermano, pues Jesús, ¿verdad? Pues resulta que se vuelve, espérame un momentito, se vuelve en una palabra del Señor, ¿verdad? Del Señor de la historia a partir de la resurrección. Entonces, y esa palabra, que fue una palabra de un hombre, Jesús de Nazaret, pues voy a hacer al final de cuentas la palabra de Dios. Vean este proceso pascual, que es precioso, ¿verdad? Para la comprensión. Cómo esa palabra que viene desde el Génesis revelando quién es Dios, lo va haciendo en el tiempo, ya con la resurrección se ratifica como una palabra eterna. Y concretamente con los dichos de Jesús que se dieron en la historia, la resurrección hace que esa palabra se convierta en una palabra universal. Y Jesús, que se acerca como amigo, como hermano, como compañero de camino, pues, con la resurrección es el Señor de la historia, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo eso se sintetiza como palabra de Dios. Es muy bonita el proceso que hace esto, ¿verdad? No sé a ustedes, a mí me encantó. Buenos días, Susi. Buenos días, por fin pude entrar. Ay, qué bueno. Mira, no, imagino que no va a entrar Ana Lucía con todo el trabajar que tiene, pero díganme, ¿en qué lección vamos? Ando perdida. En la 14, Susi, estamos en el tema de la palabra. La pastoral de la Página palabra. 94. Betsaida, ¿puedes poner la anterior un momentito, porfa? Sí, sí. Esta es muy importante entender el misterio pascual, ¿verdad? Del paso de Dios en nuestra historia, del paso de su humanamente, ¿verdad? Porque ha pasado desde el principio, pero la encarnación viene a ser el misterio de Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús, y ese paso por la historia, pues es lo que da, al final de cuentas, es la base y el fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender aquí de una manera tan sencilla? Cuando hablan del amigo del Señor, se refieren a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se presenta como amigo, como compañero, Ok. como hermano, ¿verdad? Pero luego, ¿cómo la resurrección hace que todo esto tenga una dimensión eterna, una dimensión universal, una dimensión en la cual es Dios mismo el que nos está hablando, ¿verdad? Ok. Entonces, Muy bien, gracias. de nada, Pin. Entonces, vean que para esta pastoral, ¿verdad?
de la palabra, es necesario entender lo inseparable de los misterios, ¿verdad? O sea que lo que decíamos anteriormente, que por ejemplo, Hechos de los Apóstoles nos va contando los misterios cronológicamente, o sea, en el tiempo, pero realmente el Evangelio de Juan nos lo presenta de una manera totalmente inseparable, ¿verdad? O sea, los misterios van totalmente unidos. Aunque no haya una historia de Jesús de Nazaret o una vida de Jesús de Nazaret o una biografía de Jesús de Nazaret, que no lo hay, ¿verdad? El tema de su muerte, o sea, cuando uno, el anuncio es de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese anuncio del querigma, que es el misterio central de nuestra fe, porque va retrospectivamente. Dios lo resucitó, sí. Dios lo resucitó porque se murió. Y se murió porque lo mataron. Y lo mataron por la forma que hablaba y que decía y que se comportaba. Luego entonces, y porque tenía una misión que realizó, que era la de dar a conocer el rostro, quién era Dios, ¿verdad? Pero luego, si pasó eso, que hasta ahí va el tema evangélico, ¿verdad? Del querigma, tuvo que haber nacido, tuvo que haber tenido padres, tuvo que haber estado históricamente en un tiempo. Entonces aquí es donde vemos que el Evangelio de Lucas y Mateo complementa lo que no tiene Marcos, porque Marcos no tiene ni nacimiento ni nada de eso, sino que simplemente se centra en lo que realmente es nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que nosotros ahí descubrimos. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque ahí encontramos en la cruz, con Jesús en la cruz, encontramos realmente el gran misterio del amor que Dios nos tiene, que llega hasta qué niveles. Si hemos ido entendiendo la revelación que se ha dado desde el Antiguo Testamento, cómo Dios, a pesar de todos, vamos a hablar antropomórficamente, de todos los esfuerzos que hace para darse a conocer al hombre, para que el hombre lo pueda disfrutar, por decir así, celebrar todos los dones que le regala diariamente, todos los esfuerzos que Dios hace, y el ser humano pues no, siempre va por otro camino, escoge a un pueblo para de la nada, pues este pueblo era esclavo, no tenía ninguna manera de ser pueblo, no tiene nada, no hay ni siquiera población, no hay humanidad, viene desde Abraham, que era estéril, Sara era estéril. Entonces, vamos viendo toda esa obra de amor que Dios va haciendo, construyendo, se quedan como esclavos, vamos viendo toda la dificultad humana de poder reconocer ese rostro de Dios. Pero Él lo sigue haciendo, insistiendo, pacientemente, amorosamente, elige a un pueblo sin mérito alguno, lo acompaña en todo su caminar, y el pueblo lo rechaza y quiere otra cosa. No por eso Dios se busca otro pueblo, sigue con este pacientemente, y ahí va desarrollando la historia, ¿verdad? Lo que tendría que ser la iglesia hoy era lo que debería haber sido el pueblo de Dios, pues ya que se daba a conocer a ese pueblo, pues manifestar ese rostro a las demás naciones. Eso era lo que se esperaba, pues es la libertad y el libre albedrío de que ya que recibía toda esta revelación, pues darla a conocer a todas las demás naciones como una especie de imán para que todas se fueran configurando y fueran desarrollando pues esa relación con ese Dios que se da a conocer. Pero vemos que no pasa eso, entonces es necesario que Él mismo se encarne, y entonces aquí vemos todo el tema de Jesús, pero también vemos el final de la historia. Marcos presenta solo eso, ¿verdad?
Marcos empieza su evangelio con el bautismo y luego termina con que Jesús muere y lo entierran, ¿verdad? No hay ni tantas apariciones. Si ustedes leen los comentarios de pie de página, se van a dar cuenta que solo termina con el sepulcro, lo entierran y cuando van las mujeres el sepulcro está vacío y ahí se acabó. Lo que continúa de Marcos es una añadidura. Ahí lo dice en el comentario de pie de página. Entonces vemos que todo lo que se va desarrollando después en Lucas, Mateo, pues es para la comprensión del misterio pascual. Es decir, para comprender realmente cómo es que Dios va actuando y cómo fue que nació. Bueno, pero eso ya es otro tema que ya lo estudiamos alguna vez. Pero Hechos de los Apóstoles también nos lo va haciendo cronológicamente para que nosotros entendamos pues, las acciones de Dios. Pues muere, Dios lo resucita, hay evidencias de que está vivo, viene su espíritu, Pentecostés, para que nosotros comprendamos todo ese misterio que no es fácil a la inteligencia humana, pero todo eso es un tema pedagógico, didáctico. Pero al final lo que dice esta sesión es que son inseparables, van unidos. Y de hecho el Evangelio de Juan así lo narra, ¿verdad? De tal manera que el día que Jesús muere, ese día resucita y ese día pues da su espíritu. Eso también cuando ustedes estudiaron Juan, pues vieron eso, ¿verdad? Entonces, el tema es la comprensión. Y entonces, la pastoral de la palabra, si comprendemos bien estos misterios y el de la iglesia, ¿verdad? Que es el que nos lo va a ir como facilitando para la comprensión, entonces esa pastoral de la palabra tiene como consecuencia el compromiso, ¿verdad? Va unida al compromiso y al testimonio, o sea, lo que les decía anteriormente, la función del pueblo de Israel era haber recibido esta revelación y transmitirlo a todos los demás para que como imán y ese Dios se diera a conocer en todos lados. Y esa es la misión de la iglesia también. O sea, recibe esta revelación, el tesoro de la revelación que ha recibido, pero no es para cultivarlo y guardárselo ahí, sino es para transmitirlo a todos los demás. Entonces, existe ese compromiso y ese testimonio en medio de las realidades temporales, o sea, en medio de todo lo que pasa en la historia. Bueno, todo esto va con la primera parte, ¿verdad? O sea, la unidad que hay entre revelación y la vida. Entonces, pero para que esto pase, nosotros necesitamos una formación permanente. Fíjense, no es suficiente las catequesis para los sacramentos, sino que luego tenemos que vamos continuando a esa formación de la palabra de Dios pronunciada definitivamente en Cristo que supera el tiempo y el espacio. Eso es un misterio que debemos ir comprendiendo, ¿verdad? Y que nadie debe adueñarse de esa palabra, ni poseerla en exclusividad. No se puede, porque no le pertenece, sino que está dada a la humanidad. Y de alguna manera el esfuerzo es la formación permanente para irla comprendiendo. Esto me imagino que tiene, no sé si tienen ustedes algún comentario sobre esto, ¿verdad? Las manifestaciones claras de la pastoral de la palabra, ¿verdad? En la iglesia de hoy. Yo estoy perdida en qué página vamos, por favor, Gildita. En la 94, Susi. ¿La encontraste? Hasta abajo de la 94. Gracias. Pero ese comentario se refiere también a lo de las iglesias protestantes y todo eso, Betsaida.
Pues mira, la verdad es que Jesús es un regalo universal al universo entero. Exacto, entonces ellos Entonces, la interpretan de una manera a veces diferente, otras veces muy similar, pero tampoco es mala. sí, por eso es el tema de la formación, ¿verdad? Dice, Ujú. ya que la palabra de Dios pronunciada definitivamente en Cristo supera el tiempo y el espacio, nadie en la iglesia es dueño de ella, ni la, Exacto. ni la posee en exclusiva. A unos les corresponde el cuidado de la palabra, su transmisión, su proclamación autorizada, su actualización celebrativa, el hacer la vida y mostrarla como razón de la propia esperanza. Es lo que les decía, era la función del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto exactamente que habían recibido, ellos debían mostrarlo, debían proclamarlo, transmitirlo, ¿verdad? Actualizarlo en las celebraciones que hacían, hacerlo vida, mostrarlo como razón de la esperanza. Cuando ellos estaban esperando un Mesías, pues justamente si esa era la esperanza, deberían de haber mantenido ese espíritu. Pero ustedes ya se dieron cuenta de que en el Antiguo Testamento solo un grupito mantuvo esa esperanza. Los anahuín, el resto de Israel, un poquito de gente. Porque no todo el mundo, para todo el pueblo fue pues una realidad, ¿verdad? Así como hoy en la iglesia. Nosotros tendríamos que ser llamados a eso mismo, ¿verdad? Pero el problema es que no todo el mundo, podemos estar ahí, pero no tenemos pues la creencia, no le creemos el tema de la resurrección, pues en fin, lo que es la base de nuestra fe. Entonces ahí es donde nosotros vemos que urge esa formación, ¿verdad? Entonces dice que la naturaleza de esa formación permanente, ¿cuál es? Acuérdense cuando vimos el tema de los catecúmenos, sí, Susi. Mira, pensando en lo que estabas diciendo, que si fue para un pequeño resto para los anahuín, ¿no será que estamos viviendo lo mismo actualmente? Es lo que les digo, por supuesto que la iglesia existe para eso, para ser testigo y llevar ese tesoro que dice siempre que ha recibido y que guarda con tanto celo, con tanto amor, porque es el tesoro de la fe, pero eso no es solamente para tenerlo ahí guardado, sino que su esfuerzo existe para darlo a conocer a todos, a todo el mundo, para que el mundo pues atraído, porque es nuestra esperanza, porque es nuestra vida, porque es a lo que nosotros tendemos, pues la esperanza de que si Jesús es el viviente, pues Él es el modelo de existencia, pues nosotros como discípulos vamos a vivir las mismas realidades que por méritos de Él, pues que Él vivió y que nos otorga a nosotros. O sea, lo que Él dice, para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero ya ven ustedes todas las dificultades que se dan. Entonces vean ustedes aquí, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en la pastoral catequética, que vimos lo que hacían los catecúmenos, que era realmente vivir, ellos se enfocan en los sacramentos, de vivirlos con toda seriedad y profundidad. Ellos no tienen una catequesis de un día, de fin de semana o de una semana. Ellos son meses y años, 3 años de formación para entrar en el proceso del bautismo. Y bueno, todo va desarrollándose con una formación muy seria, ¿verdad? Va desde la primera, desde el momento de la conversión hasta la integración plena en la vida de la iglesia para el bautismo. O sea que aquí es donde el bautismo tiene el mayor sentido de después lo que es la vida de cada catecúmeno, ¿verdad? Entonces aquí, ahí podemos ver nosotros una diferencia, cómo la mayoría de las personas va recibiendo la vida sacramental, ¿verdad?
Luego esa formación continua en el desarrollo de la vida cristiana durante las distintas etapas de la vida y de la evangelización. Hay que profundizar en cada etapa de los elementos que se han ido adquiriendo, ¿verdad? Y así vamos a ir respondiendo a los diversos carismas y ministerios. Pero también ahí vemos, también hay una dificultad. Las personas consideran que esos ministerios son como estatus, no sé. Hay una deficiencia de formación, ¿verdad? En los contenidos, de lo que significa realmente el tema del ministerio, está centrado en el servicio. Lo vimos en la sesión anterior. Todo tiene que ver, todo ministerio tiene que ver con un servicio, ¿verdad? Y la formación, pues lo que tendría que ayudar es a ser consciente a cada persona de la comunión que debe de existir dentro de las comunidades, dentro de las realidades temporales y la misión que va totalmente relacionada con esa conciencia, ¿verdad? Lo que hace la formación es ir buscando como la metodología y la forma como se puede desarrollar esa formación o ese estudio. Pero su objetivo es ese, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ya, que ese imperativo, espérenme un momentito, que tendría que ir antes aquí, esto quiero ver, formación catecumenal. Los imperativos de esa formación continua, dice, por medio de la iglesia son, ya habíamos dicho, ser conscientes, ya que profundiza en el misterio de Cristo, por tanto es contemplación antes de acción. Primero debemos contemplar el misterio, o sea que estamos todavía aquí en esta. Primero debemos contemplar el misterio antes de ponernos en acción. Luego ser comunión, que es la tarea de la iglesia, no pretende enriquecer a la persona, sino hacer comunidad. Y luego hacer misión, ¿verdad? Ya que no es un fin en sí misma, o sea, quedarse en esa formación o en ese tesoro, sino el ideal es hacer partícipes de esa misión a toda la comunidad. Entonces dice, todo esto implica que se abarquen 3 dimensiones para ser considerada auténtica acción pastoral. Primero, adquirir el conocimiento. Ahí está la metodología y planear. Luego, ser fuente de espiritualidad, un componente necesaria para la vida desde el espíritu, o sea, relacionada con Dios. Y luego, capacitar para la misión, o sea, tareas concretas de la vida eclesial. Esa sería esta parte de la formación. Luego entra a la naturaleza de la palabra proclamada, que es la homilía. La naturaleza de la palabra proclamada, que es la homilía. Entonces es esta. Y dice aquí que la palabra de Dios que se proclama en la acción litúrgica debe encontrar una explicación posterior para la vida de los fieles cristianos. Y dentro de estas distintas acciones litúrgicas, especialmente en la Eucaristía. Entonces, cuando nosotros tenemos la parte de la proclamación de la palabra, primero de las lecturas y luego la proclamación, pues nosotros tendríamos en la homilía que descubrir el hilo conductor, la continuidad desde el Antiguo Testamento hasta la proclamación de la palabra para poderla encarnar, ¿verdad? Debe ser explicada, dice, como vida y expresión de la comunidad. O sea, la homilía en el interior de la vida pastoral tiene sus componentes, ¿verdad? Y estos componentes pertenecen a una predicación que pertenece a la acción
Luego también está, se va desarrollando como vida y como expresión de la comunidad. O sea, ese sería como el primer paso. El objetivo de explicarla es para hacer la vida y para hacer esta la expresión no de una persona, porque el tema no es privado ni individual, sino es comunitario. Y luego dice que el principal lugar de esta predicación es pues obviamente la iglesia, ¿verdad? Y su finalidad es suscitar la acogida personal y otra vez comunitaria, por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no es nada individual, ya que ayuda a crecer en la fe. Es esta parte 3, ¿verdad? Ayuda al crecimiento para hacer la vida. Entonces la homilía tiene estas 3 dimensiones para que sea verdaderamente una homilía. Acuérdense que por eso Vaticano II cambió la palabra. Antes de Vaticano II se llamaba sermón. Entonces en el sermón pues el sacerdote pues se lucía, regañaba o no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero la homilética pues tiene esta distinción, una explicación que tenga el hilo conductor desde la primera lectura hasta nosotros, porque la finalidad es que nosotros la comprendamos, la acojamos y la hagamos vida, y de alguna manera vayamos creciendo. Esa es la finalidad de la homilía. Entonces, aquí en esto dice que lo que no es una homilía, pues no es un adoctrinamiento, ¿verdad? Ni es una instrucción. Muchas veces la gente dice, ¿por qué el padre no explica eso en la homilía? Porque es que esas cosas que quieren que expliquen, ya lo deberíamos de saber nosotros, ¿verdad? Entonces ahí no es un momento para instruir, ni para dar clases, ni para dar una formación. Ahí estamos escuchando la palabra de Dios y las propuestas que nos hace Él para desarrollarnos en la vida, ¿verdad? Luego, que sí es una homilía. Pues dice que es la construcción de la vida cristiana, ¿verdad? Es una alimentación que va construyendo la vida. Es una exhortación que debe facilitar a la comunión de la asamblea para celebrar a Cristo, a su palabra, la palabra viva de Dios que es Cristo y que se comunica a toda la humanidad. Esa es la otra sesión que nos toca, que es la liturgia, ¿verdad? La liturgia de la palabra. Yo no sé qué le pasó a Gildita, se salió o la sacó esto, no sé. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Sin embargo, vemos que en Vaticano II vamos a encontrar los distintos retos, ¿verdad? Vaticano II puso en el centro, en Dei Verbum, sí, puso la importancia de la palabra, la importancia de Cristo en nuestra comunidad, ¿verdad? Y entonces reformó la liturgia. Y esas reformas hicieron que se diera una estructura pastoral diferente. Por eso se van destacando grupos parroquiales que mantienen esa formación continua, ¿verdad? Esa preparación constante, ya que hay muchos retos. Hay retos para la pastoral homilética por parte del ministro, debido a veces, estamos hablando pues del ministro celebrante, y tristemente, a pesar de tanto estudio que tienen, lo que pasa es que no se van actualizando. Entonces falta conocimiento, preparación, ¿verdad? Otra es, a veces, lo que falta es medios. Los medios para desarrollar, para llevar esta explicación. Falta también la comunicación, porque a veces el nivel de lenguaje en los grupos que son heterogéneos,
pues la gente no logra comprender lo que está tratándose de transmitir. Y también falta de conocimiento de la comunidad cristiana y el peligro de que lo que está hablando el sacerdote, pues, como acuérdense ustedes, se celebra constantemente los mismos temas. A veces es muy rutinario. El ministro, ¿verdad?, repite los textos que ya son conocidos. Entonces, todo eso no nos ayuda a crecer. Esos son retos del ministro. ¿Qué dicen ustedes? Pero también hay otro reto de parte de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad que está participando. Por parte de la comunidad, dice, existe el cansancio. A veces la gente va ya cansada, pero bueno, hay que ir porque la misa es lo más importante, tiene como ese deseo, pero va cansado. Luego hay otras personas que van ya con ese cansancio y cuando oyen todo tan rutinario, pues entonces se les va el interés, ¿verdad? Y queda de alguna manera insatisfecha la persona. Y porque esa palabra rutinaria casi siempre es una imposición, estar ahí escuchando. Yo recuerdo al Papa Francisco que decía que muchos de sus amigos que le tenían confianza decían que cuando el sacerdote empezaba la homilía, ellos se salían a fumar un cigarro al atrio. Y entonces al Papa le parecía algo terrible, ¿verdad? Algo terrible. Primero porque o son muy largas y bueno, o el sacerdote no lo preparó y entonces se pierde en todo lo que está diciendo y no logra aterrizar. Y eso hace que la comunidad pues se sienta pues desalentada, frustrada, y luego es regañada, porque no, que le dedican más tiempo a otras cosas, pero a Dios, pero no es que a Dios no se le esté dedicando, sino que a veces la homilía no está explicando nada del tema, sino está hablando de otras cosas, ¿verdad? Falta de esa preparación bíblica. Entonces, tanto del ministro como a veces de la comunidad. Entonces, todos esos son retos que tienen ustedes aquí en la página 96. Luego, entonces, vean aquí qué es lo que se necesita para todas estas problemáticas y estas dimensiones de la homilía. Es necesario, dice, la conexión con la palabra. Es decir, necesitamos que esa palabra sea comprendida. Eso es lo más importante. Luego, la conexión con el misterio. O sea, entender lo que dijimos anteriormente, que los misterios están conectados totalmente uno con otro, que por razones pedagógicas se ponen cronológicamente, pero van realmente unidas. Y luego, porque solo de esa manera podemos celebrarlo, ¿verdad? El misterio a lo que vamos es a celebrarlo. Y luego la conexión con el pueblo y la situación que va a ayudarlo a vivir, a encarnar esa palabra, después de escucharla, después de meditarla, contemplarla, para poderla celebrar. ¿Sí, Susi? Me tengo que salir, me disculpas. No tengas pena, ya nos quedan solo 4 minutitos. Si tienen alguna pregunta o duda, a Gildita creo que la sacó un ratito esto, pero quedó grabada la... Te dejo porque me está suena y suena el teléfono y tengo que atender a una persona. Gracias. No te preocupes. Aló. Bueno, entonces esta es no le dé entrada al departamento. Esta es la sesión, ¿verdad? Susana, por favor. Esta es la sesión 14. Y entonces, no sé si tienen algún comentario. Dice que la triple conexión exige un conocimiento exegético. Es decir, lo que hemos ido estudiando en teología bíblica, ¿verdad? Conocer un poco los contextos para entender esa celebración y luego, pues, desarrollarla en la comunidad, ¿verdad? Y esa homilía actualiza esa palabra.
que se da en el seno. Por eso Vaticano II dice que la liturgia, o sea, la Eucaristía, es el culmen de nuestra celebración. La homilía se dirige a una comunidad cristiana, ¿verdad? Obviamente, esos son los destinatarios, que quieren escuchar, pero que básicamente quieren vivirla, quieren salvarse, no solo ellos, sino a los demás, ¿verdad? Entonces están en ese compromiso. No puede ser solo un recuerdo, dice, sino es la actualización que debe de continuar con una acción e ir planteando las exigencias del compromiso. Y por lo tanto, las urgencias pastorales para renovar la homilía brotan de la misma definición. ¿Cuál es la definición? Es que la homilía debe conservar la identidad, ya que no es igual que el querigma, no es el anuncio, tampoco es una catequesis, ¿verdad? Sino que es la comprensión del hilo conductor y de la continuidad de las acciones que Dios ha hecho en la historia. Entonces, el primer oyente de la palabra tiene que ser el sacerdote. Él lo tiene que escuchar, lo tiene que meditar, lo tiene que contemplar. Luego tiene que ser el lector en la primera la lectura, porque él es el canal. Cuando él lee mal, pues la gente no está entendiendo lo que él está leyendo, ¿verdad? Entonces, luego ya la explicación de la temática, ¿verdad? Que obviamente se supone que el sacerdote tiene conocimientos de hermenéutica y exégesis y que debería de aplicarlas en ese momento. Bueno, eso es el tema. Y la última, pues, será la quinta, que es la celebración litúrgica, mucho más chiquitita. Es muy chiquitita porque solo tiene 2 puntos. El equilibrio entre evangelización y liturgia y las exigencias pastorales. Son apenas 2 paginitas. Así es que tengan un fin de semana bonito. Que descansen y no sé si tienen algún comentario. Yo me perdí parte de la explicación porque me sacó y al final tuve que entrar en el teléfono porque no me permitió volver. Sí, me di cuenta, hice ese comentario que te había sacado, no sé qué pasó. Sí. Pero bueno, Así es. ahí quedó la grabación. Vaya, gracias. Sí, está muy, muy interesante esta lección. Sí, y ya nos queda esta teología pastoral, solo la 15. Yo no sé que se terminaría la semana entrante, o sea que a finales de junio. Yo no sé si después hay un descanso en ustedes o sigue continuo. No, eso nos dijo Verónica la semana pasada. Si querés apagar ya la grabación. Ahorita la apago.